El sol comenzaba a ocultarse tras las imponentes montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el cielo de Chihuahua con tonos anaranjados y rojizos. Miguel Águila Veloz, un hombre apache de 40 años, observaba el horizonte desde la pequeña terraza de su casa en las afueras de Ciudad Cuauhtémoc. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de sabiduría ancestral, reflejaban una mezcla de preocupación y esperanza, mientras su mente divagaba entre recuerdos y pensamientos sobre el futuro. «Miguel, ¿puedes venir? Te necesito». La voz suave, pero tensa de esperanza, su esposa, lo sacó de sus pensamientos. Con pasos rápidos entró a la habitación donde ella descansaba, su vientre prominente evidencia de los 7 meses de embarazo que llevaba. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Te sientes mal?», preguntó arrodillándose junto a la cama para estar a la altura de su rostro. Esperanza Ramírez, una maestra de primaria de 35 años, intentó sonreír para tranquilizarlo, pero una mueca de dolor atravesó su rostro. «Creo que algo no está bien. Siento dolores muy fuertes y no deberían ser así todavía». Miguel sintió que el corazón se le encogía. Después de 10 años intentando tener hijos, finalmente habían logrado este embarazo que los médicos habían calificado como milagroso, considerando los problemas de fertilidad que ambos presentaban. 3 años atrás, un especialista en Ciudad Juárez les había dicho sin rodeos: «Es prácticamente imposible que conciban de forma natural». «Vamos al hospital ahora mismo», dijo Miguel con firmeza, intentando ocultar su miedo. Tomó el pequeño bolso que tenían preparado para cuando llegara el momento y ayudó a Esperanza a levantarse. El trayecto hacia el Hospital Regional de Ciudad Cuauhtémoc se hizo eterno. Cada bache en el camino hacía que Esperanza apretara los dientes y Miguel maldijera en silencio. La vieja camioneta que había heredado de su padre parecía moverse más lento que nunca. «Todo estará bien», repetía Miguel, más para convencerse a sí mismo que a su esposa. «Nuestros hijos son fuertes, como sus ancestros apaches. Son guerreros desde antes de nacer». Al llegar al hospital, la situación se tornó caótica. Esperanza fue trasladada rápidamente a una sala de emergencias mientras Miguel llenaba formularios con manos temblorosas. «Señor Águila Veloz», la voz de la doctora Fernández sonaba profesional, pero teñida de gravedad. «Su esposa está presentando síntomas de parto prematuro. Además, hemos detectado algo que no habíamos visto en los ultrasonidos anteriores». Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué ocurre con mi esposa y mi hijo?». La doctora ajustó sus lentes y miró directamente a los ojos de Miguel. «No es un bebé, señor Águila Veloz. Son 3. Su esposa está esperando trillizos». La noticia cayó como un rayo sobre Miguel. ¿Trillizos? ¿Cómo era posible que en ninguno de los controles previos hubieran detectado esto? «Pero eso no es todo», continuó la doctora. «Los bebés vienen en posición complicada y su esposa presenta un cuadro de preeclampsia que complica todo. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia, pero debo ser honesta, las probabilidades no son favorables para los 3 bebés, quizás ni siquiera para uno de ellos». Miguel se quedó inmóvil, procesando la información. De pronto, sintió una certeza profunda emerger desde lo más hondo de su ser. «Doctora, con todo respeto, ustedes también dijeron que era imposible que mi esposa quedara embarazada, y aquí estamos. Mi pueblo ha sobrevivido a enfermedades, guerras y persecuciones. No subestime la fuerza de la sangre apache». La doctora Fernández asintió con respeto. «Haremos todo lo posible, señor, pero necesito su autorización para la cirugía». Mientras firmaba los documentos, Miguel sintió el peso de generaciones de sus antepasados sobre sus hombros.
Recordó las palabras de su abuelo Nailzai: cuando el camino se ponga más oscuro, es cuando debes confiar más en la luz interior que llevas. En la sala de espera, el tiempo parecía congelado. Miguel alternaba entre caminar nerviosamente y sentarse con la cabeza entre las manos. Cerca de la medianoche, se acercó a la ventana y observó la luna creciente. Sin poder evitarlo, comenzó a murmurar una antigua oración apache que su abuelo le había enseñado, pidiendo protección para su familia. Don Jacinto, un anciano, que esperaba noticias de su esposa en la misma sala, se acercó lentamente y se sentó junto a él. «Son apaches, ¿verdad? Las palabras que estás diciendo», preguntó con genuino interés. Miguel asintió, sorprendido. «Mi abuelo era apache chiricahua puro. Yo soy mestizo, pero las tradiciones siguen vivas en mí». El anciano sonrió. «Mi abuela siempre decía que los apaches tenían un poder especial para enfrentar lo imposible, que cuando los médicos de bata blanca se rinden, la medicina antigua sigue trabajando». Estas palabras reconfortaron a Miguel más de lo que hubiera imaginado. Continuaron conversando, y don Jacinto le contó historias de su juventud cuando trabajaba como arriero en la sierra y se encontraba con familias apaches que aún vivían de manera tradicional. De pronto, las puertas se abrieron y apareció una enfermera. «¿Señor Águila Veloz?» Miguel se levantó de un salto, el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. «Acompáñeme, por favor». Mientras seguía a la enfermera por los pasillos iluminados con luz fluorescente, Miguel no podía interpretar su expresión. ¿Eran buenas noticias o malas? ¿Estaba Esperanza bien? ¿Y los bebés? La enfermera se detuvo frente a una puerta y lo miró con ojos cansados pero amables. «Su esposa está estable. La doctora Fernández quiere hablar con usted». Al entrar a la pequeña oficina, la doctora se puso de pie. Miguel buscó en su rostro alguna pista, algún indicio que le dijera si debía prepararse para la alegría o para el dolor más profundo. «Señora Águila Veloz», comenzó la doctora, «en mis 20 años de carrera nunca había visto algo así». «Señor Águila Veloz», continuó la doctora Fernández con una expresión que Miguel no lograba descifrar. «En mis 20 años de carrera nunca había visto algo así. Los 3 bebés han nacido con vida». Miguel sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que sostenerse del borde del escritorio. «¿Los 3? ¿Están bien? ¿Y Esperanza?» «Su esposa está estable, aunque débil. La cirugía fue complicada, pero resistió admirablemente», explicó la médica. «En cuanto a los bebés, son muy prematuros. 7 meses en un embarazo múltiple significa que sus órganos, especialmente los pulmones, no están completamente desarrollados. Los 3 están en incubadoras y las próximas 72 horas serán críticas». Miguel cerró los ojos por un instante, intentando procesar todo. «¿Puedo verlos?» A su esposa, brevemente. «Está en recuperación. Los bebés están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Puede verlos a través del cristal, pero no podrá entrar hasta que estabilicemos completamente sus signos vitales». Siguió a la doctora por los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación donde Esperanza descansaba, conectada a varios monitores. Su rostro lucía pálido, con ojeras profundas, pero cuando vio a Miguel, una débil sonrisa se dibujó en sus labios. «Son 3», murmuró ella con voz apenas audible, «3 milagros». Miguel tomó su mano con delicadeza, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Lo hiciste increíble, mi amor. Eres la mujer más valiente que conozco». «¿Los has visto?», preguntó ella. «Voy a verlos ahora. Descansa. Necesitas recuperar fuerzas». Después de besar suavemente la frente de su esposa, Miguel siguió a una enfermera hasta la unidad neonatal.
A través del cristal observó 3 incubadoras donde reposaban sus hijos, tan pequeños y frágiles que el corazón se le encogió. Tubos y cables parecían envolver sus diminutos cuerpos. «Son 2 niñas y un niño», explicó la enfermera. «Pesan alrededor de 1500 gramos cada uno». Miguel apoyó la mano contra el cristal como intentando alcanzarlos. «¿Puedo hablarles, aunque sea desde aquí?» La enfermera sonrió con empatía. «Por supuesto, aunque no lo crea, pueden escucharlo y eso les ayuda». Durante la siguiente hora, Miguel permaneció frente al cristal, hablándoles a sus hijos en una mezcla de español y palabras apaches que recordaba de su infancia. Les contó sobre su pueblo, sobre la fuerza de sus antepasados, sobre cómo su madre y él habían deseado tanto su llegada. «Águilas pequeñas», les dijo, «tienen que ser fuertes ahora. La vida los está probando desde el principio, pero la sangre de guerreros corre por sus venas». Al amanecer, Miguel salió brevemente del hospital para llamar a la familia desde un teléfono público, ya que su celular se había quedado sin batería. Primero contactó a sus suegros en Parral, quienes prometieron llegar lo antes posible. Luego llamó a su única tía viva, hermana de su madre, quien vivía en una pequeña comunidad cerca de Madera. «Tía Rosario, soy Miguel. Esperanza dio a luz anoche. Son trillizos», dijo, sintiendo extraño pronunciar esas palabras. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos. «Tía, estoy aquí, hijo», respondió finalmente la anciana. «3 vidas de una vez es la bendición de Usen». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Usen era el nombre que los apaches daban al Creador, un término que rara vez escuchaba ya. «Están muy delicados, tía. Los médicos no dan muchas esperanzas. Los médicos saben de sus medicinas, pero no conocen la fuerza del espíritu apache», respondió ella con firmeza. «Escúchame bien, Miguel. Esta noche debes hacer algo. Cuando el hospital esté tranquilo, necesitas ir junto a tus hijos y contarles la historia del águila blanca. ¿La recuerdas?» «Creo que sí. La que me contaba el abuelo cuando estaba enfermo, de niño. Esa misma. Cuéntaselas y después canta la canción de las 4 direcciones. No importa si alguien te escucha o te ve raro. Hazlo por tus hijos». Miguel agradeció el consejo y regresó al hospital. El día transcurrió entre visitas a Esperanza, quien iba recuperándose lentamente, y largas horas frente al cristal de 1900, la unidad neonatal. Por la tarde llegaron sus suegros, doña Carmen y don Alberto, quienes se quedaron atónitos ante la noticia de los trillizos. «3 nietos de golpe», repetía don Alberto, mezclando lágrimas con risas nerviosas. Ya pensaron en nombres. Miguel y Esperanza no habían tenido tiempo de considerar esta posibilidad. Apenas se estaban adaptando a la idea de tener un hijo, y ahora tenían 3. «Quiero que uno lleve el nombre de mi abuelo», dijo Miguel. «Nahilsai». «Es un nombre muy difícil», comentó su suegra con preocupación. «Los niños podrían tener problemas en la escuela». «Podemos adaptarlo», sugirió Esperanza desde su cama. «Nahil suena bonito y mantiene la esencia». Miguel asintió, agradecido por la comprensión de su esposa. Para las niñas había pensado en Itzel para una. Es un nombre náhuatl que significa estrella, pero es común en todo México. «Me gusta», aprobó Esperanza. Y para la otra, «¿Qué te parece, Aurora? Porque nacieron justo antes del amanecer». Aquella noche, cuando los pasillos del hospital quedaron en relativa calma, Miguel recordó las palabras de su tía. Aprovechando que una enfermera comprensiva le permitió entrar brevemente a la unidad neonatal, se acercó a las 3 incubadoras. «Mis pequeños guerreros», susurró, «voy a contarles una historia que mi abuelo me contaba. Es la historia del águila blanca». Con voz suave pero clara,
Relató cómo un águila blanca, herida y al borde de la muerte, fue encontrada por un niño apache. Todos dijeron que el águila moriría, pero el niño cuidó de ella noche y día, hablándole de la belleza del mundo que la esperaba si se recuperaba. Contra todo pronóstico, el águila sanó y, en agradecimiento, otorgó al niño una pluma blanca que lo protegería en momentos de peligro. «Ustedes son como esa águila», continuó Miguel. «Todos dicen que es difícil, pero yo sé que van a volar alto y libre algún día». Después, tal como le había indicado su tía, comenzó a cantar suavemente una antigua canción apache, dirigiéndose hacia las 4 direcciones. La melodía, que parecía emerger de lo más profundo de su memoria ancestral, llenó el silencioso espacio. La enfermera de guardia, Lucía, observaba desde la puerta con una mezcla de respeto y curiosidad. Nunca había presenciado algo así en todos sus años de trabajo. Normalmente, habría interrumpido cualquier ritual no médico, pero algo en la intensidad y devoción de Miguel la detuvo. Cuando terminó, Miguel notó su presencia y se preparó para una reprimenda. «Lo siento, no debí...» «No se preocupe», lo interrumpió ella con una sonrisa amable. «Si le sirve de algo», mientras cantaba, los monitores de los 3 bebés mostraron una mejoría en sus niveles de oxígeno. No sé qué hizo, pero parece que a ellos les gustó. Miguel salió de la unidad con una extraña sensación de paz. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Un nuevo día llegaba, trayendo consigo una renovada esperanza. Lo que Miguel no sabía era que las próximas horas traerían consigo tanto desafíos como sorpresas que pondrían a prueba todo lo que creía sobre la medicina moderna, la tradición ancestral y los límites de lo posible. El segundo día tras el nacimiento de los trillizos comenzó con una noticia alentadora. La pequeña Itzel, la más fuerte de los 3, había mostrado una notable mejoría durante la noche. Sus niveles de oxígeno se habían estabilizado y los médicos comenzaban a mostrarse cautelosamente optimistas. Es inusual ver esta clase de recuperación tan rápida en prematuros de este peso, comentó el doctor Gutiérrez, neonatólogo del hospital, mientras revisaba los monitores. Especialmente considerando que sus hermanos siguen en condición crítica. Miguel, que había pasado la noche en una incómoda silla junto a la habitación de Esperanza, recibió la noticia como un rayo de esperanza. Sin embargo, la preocupación por Aurora Ainagil seguía apretándole el pecho como una garra invisible. «¿Puedo tocarlos hoy?», preguntó, recordando que había leído sobre la importancia del contacto piel con piel para los bebés prematuros. «Aitzel, posiblemente esta tarde si sigue así», respondió el médico. «Los otros 2 todavía están demasiado inestables». Al mediodía, la tía Rosario llegó al hospital. A sus 78 años, había viajado casi 5 horas en autobús desde su comunidad. Miguel la recibió en la entrada, conmovido al ver a la anciana con su característica trenza gris y su rebozo colorido. «Tía, no debiste molestarte en venir», dijo mientras la abrazaba. Rosario lo miró con ojos sabios y penetrantes. «No es molestia, hijo. Estos niños son sangre de nuestra sangre. Además, traje algunas cosas que podrían ayudar». De su bolsa de tela sacó 3 pequeños saquitos de cuero, cada uno decorado con cuentas de colores, formando símbolos que Miguel reconoció como protecciones tradicionales apaches. «Son amuletos de protección», explicó ella. «Dentro hay hierbas medicinales y una pequeña piedra de cada rincón de nuestras tierras ancestrales. No tienes que decírselo a los médicos, pero sí puedes colocarlos cerca de los niños». Miguel tomó los saquitos con reverencia. No era supersticioso en su vida cotidiana. Trabajaba como técnico en sistemas en una maquiladora. Pero en estos momentos de vulnerabilidad, las tradiciones de sus antepasados cobraban un nuevo significado.
Lo intentaré, prometió. Pero primero vamos a ver a Esperanza. Está mucho mejor y quiere conocerte. En la habitación, Esperanza recibió a la anciana con sincero afecto. Aunque venían de mundos diferentes, Esperanza de una familia mestiza de clase media de Parral y Rosario de una comunidad tradicional apache, ambas mujeres habían desarrollado un vínculo especial desde que Miguel las presentó años atrás. «Tus hijos son fuertes», afirmó Rosario mientras sostenía la mano de Esperanza. «Cuando Miguel me llamó, consulté con las estrellas. 3 vidas que llegan juntas traen un propósito especial». Esperanza, aunque educada en un ambiente católico moderado, siempre había respetado las creencias tradicionales de la familia de Miguel. «¿Qué propósito crees que traen, tía?». La anciana sonrió misteriosamente. «Eso se revelará con el tiempo, pero puedo decirte que uno de ellos será un sanador, otro será un protector y el tercero será un contador de historias para que nuestras tradiciones no se pierdan». Mientras las mujeres conversaban, Miguel decidió ir a la unidad neonatal para ver si podía dejar los amuletos cerca de sus hijos. En el camino se encontró con la enfermera Lucía, quien le había permitido cantar para los bebés la noche anterior. «Señor Águila Veloz, justo iba a buscarlo», dijo ella con una sonrisa. «Itzel sigue mejorando y la doctora autorizó el contacto piel con piel. Si quiere acompañarme...». Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. Iba a tocar a su hija, por primera vez. Con manos temblorosas, siguió el protocolo de lavado y se puso la bata estéril que le ofrecieron. Lucía lo guió hasta la incubadora donde Itzel, diminuta pero luchadora, respiraba con más facilidad que el día anterior. «Siéntese aquí», indicó la enfermera, señalando un sillón reclinable. «Voy a sacarla con mucho cuidado y la colocaré sobre su pecho. Trate de mantener la calma, los bebés perciben nuestras emociones». Cuando sintió el peso ligero como una pluma de su hija sobre su pecho desnudo, Miguel experimentó una emoción tan intensa que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. La pequeña Itzel, con su piel rojiza y arrugada, y una fina capa de cabello negro, se acomodó instintivamente contra el calor de su padre. «Hola, mi guerrera», susurró. «Soy papá». Aprovechando un momento en que Lucía atendía a otro bebé, Miguel deslizó disimuladamente uno de los saquitos de tía Rosario dentro de la incubadora de Itzel, colocándolo en una esquina donde no interferiría con ningún equipo médico. Con más dificultad, logró hacer lo mismo con los amuletos para Aurora y Nahil, cuyos monitores seguían mostrando lecturas preocupantes. Esa tarde, mientras sostenía a Itzel, Miguel notó algo extraño. Cada vez que cantaba suavemente las melodías tradicionales que recordaba, los monitores de Aurora y Nahil parecían estabilizarse ligeramente. Era sutil, pero definitivamente había un patrón. «¿Ve eso?», preguntó a Lucía, señalando los monitores. La enfermera observó las pantallas con curiosidad profesional. «Es interesante. A veces los prematuros responden a estímulos auditivos familiares. Quizás reconocen su voz del tiempo en el vientre. ¿Podría intentar algo? Si les canto directamente a ellos, a Aurora y Nahil». Lucía dudó. Técnicamente, esos bebés estaban demasiado delicados para interacciones no esenciales, pero había algo en la determinación de Miguel y en los resultados que ya había observado que la hizo asentir. «5 minutos», concedió, «y si hay cualquier cambio negativo, tendremos que parar». Miguel devolvió a Itzel a su incubadora y se acercó a sus otros hijos. Colocando una mano sobre cada incubadora, comenzó a cantar suavemente una nana apache que su madre le cantaba de niño. La melodía, dulce y repetitiva, llenó el pequeño espacio entre máquinas y monitores. Para asombro de Lucía, los signos vitales de ambos bebés comenzaron a estabilizarse visiblemente.
La saturación de oxígeno subió 3 puntos en Aurora y 4 en Nahil. Sus diminutos pechos parecían moverse con más regularidad. «Es notable», murmuró la enfermera, verificando que los equipos funcionaran correctamente. Nunca había visto una respuesta tan clara. Cuando el doctor Gutiérrez entró para su ronda vespertina, Lucía le comentó lo sucedido. El médico, un hombre de ciencia pragmático, mostró inicialmente escepticismo. Probablemente una coincidencia o una fluctuación normal, dijo, ajustándose las gafas. Con todo respeto, doctor, intervino Miguel. En mi cultura creemos que el sonido puede sanar, no interfiere con sus tratamientos, solo lo complementa. El médico observó los monitores, luego a Miguel y finalmente a los bebés. Después de un momento de reflexión, suspiró. Señor Águila Veloz, he sido médico por 22 años y he aprendido que hay cosas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Si nota mejoría cuando les canta, y mientras no interfiera con los protocolos médicos, hizo una pausa, como evaluando sus propias palabras. No veo razón para impedirlo. Aquella noche, con permiso especial del personal médico, Miguel se quedó en la unidad neonatal. Esperanza, quien ya podía sentarse en una silla de ruedas, fue llevada para que pudiera ver a sus hijos. Juntos, observaron a los 3 pequeños luchadores. «Son perfectos», murmuró ella, emocionada al ver por primera vez a sus bebés fuera del vientre. «Tan pequeños, pero tan completos». Tía Rosario también recibió permiso para una breve visita. Al ver a los trillizos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usen ha bendecido a nuestra familia», dijo con voz temblorosa. «Estos niños crecerán para hacer grandes cosas». Cuando todos se retiraron, Miguel permaneció junto a las incubadoras. Durante horas, alternó entre cantar, contar historias y simplemente hablarles sobre su familia, sus raíces y el mundo que los esperaba fuera del hospital. En algún momento de la madrugada, exhausto pero determinado, Miguel se quedó dormido en la silla, con una mano tocando la incubadora de Aurora y la otra la de Nahil. En sus sueños, vio a 3 águilas jóvenes aprendiendo a volar, mientras una cuarta, majestuosa y blanca, las guiaba por el cielo azul intenso de Chihuahua. Fue despertado abruptamente por la alarma de uno de los monitores. Desorientado y aterrorizado, vio al personal médico precipitarse hacia la incubadora de Nahil. «¿Qué pasa?», preguntó, con el corazón latiéndole violentamente. «Está bien». Doctora Fernández, que había acudido al llamado de emergencia, revisaba rápidamente al bebé mientras las enfermeras ajustaban equipos. «Es extraño», dijo finalmente con expresión confundida. La alarma saltó porque sus niveles de oxígeno subieron repentinamente, demasiado rápido para ser normal. Es como si de pronto sus pulmones hubieran madurado varios días en cuestión de horas. Miguel miró al pequeño Nahil, cuyos ojos se abrían por primera vez, oscuros y profundos como los suyos propios. «Buenos días, guerrero», susurró, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que este era solo el comienzo de una recuperación que los médicos describirían después como sin precedentes en 1900, la literatura médica. En los días siguientes, los 3 bebés mostrarían mejorías tan notables que el personal del hospital comenzaría a referirse a ellos como los milagrosos trillizos Apache. Y mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando la habitación con una luz dorada, Miguel supo con certeza que sus hijos no solo sobrevivirían, sino que prosperarían, llevando consigo la fuerza y la sabiduría de generaciones de antepasados que habían desafiado lo imposible una y otra vez. Los médicos dijeron imposible, murmuró para sí mismo con una sonrisa.
pero la sangre apache nunca ha aceptado esa palabra como respuesta. El patio trasero de la modesta casa de los Águila Ramírez rebosaba de vida y color. Globos de brillantes tonos decoraban los árboles, y una gran manta colgada entre dos postes anunciaba «Feliz tercer cumpleaños, Itzel, Aurora y Nahil». Miguel observaba con orgullo indescriptible cómo sus tres hijos correteaban entre los invitados. Quien los viera ahora, llenos de energía y con mejillas sonrosadas, jamás imaginaría que habían comenzado sus vidas pesando menos de 2 kilos cada uno y con pronósticos desalentadores. «Son un milagro andante», comentó la doctora Fernández, quien se había convertido en amiga de la familia y nunca faltaba a los cumpleaños de los trillizos. En la Facultad de Medicina nos enseñan a ser escépticos, pero casos como el de tus hijos me recuerdan que hay cosas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Esperanza se unió a ellos, cargando una bandeja con vasos de agua fresca de Jamaica. «Lo que no pueden explicar es el poder del amor y las tradiciones», dijo con una sonrisa. Eso y que Miguel casi se quedó sin voz de tanto cantarles durante aquellas semanas en el hospital. Los tres rieron, recordando aquellos días intensos que ahora parecían tan lejanos. Tía Rosario, sentada bajo la sombra de un mezquite, observaba a los niños con ojos brillantes de satisfacción. A sus 81 años había insistido en viajar para la celebración. A su lado, varios ancianos de la comunidad apache de Minnesota Madera, que habían venido especialmente para la ocasión, compartían historias y observaciones sobre los pequeños. «El niño, Nahil, tiene la mirada de un curandero», comentó uno de ellos. «Observa todo con atención, como buscando entender cómo funcionan las cosas. Y la pequeña Aurora», añadió otro, «tiene el espíritu protector. ¿Viste cómo defendió a su hermano cuando ese niño mayor intentó quitarle su juguete? Apenas habla bien, pero ya sabe cuidar a los suyos». «Itzel es la narradora», afirmó tía Rosario con certeza. «Escúchenla hablar, usando palabras que ni siquiera debería conocer aún. Cuenta historias a sus muñecos como si llevara haciéndolo toda una vida». Miguel se acercó al grupo de ancianos, llevando consigo una bandeja con tazas de café recién hecho. Desde el nacimiento de los trillizos, había fortalecido sus lazos con la comunidad apache, buscando recuperar tradiciones que temía se perdieran con su generación. «Gracias por venir», dijo con sincero agradecimiento. «Es importante para mí que mis hijos crezcan conociendo sus raíces». Don Tomás, el más anciano del grupo, asintió solemnemente. «Lo estás haciendo bien, Miguel. Estos niños serán un puente entre mundos, entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y el progreso». La fiesta continuó con la alegría propia de una celebración infantil. Los pequeños invitados, compañeros del jardín de infancia y vecinos, jugaban en una pequeña alberca inflable, mientras los adultos conversaban y compartían la comida preparada para la ocasión. Tamales, carne asada y un pastel decorado, con 3 águilas de azúcar que representaban a los cumpleañeros. En un momento de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Miguel reunió a todos los presentes para un momento especial. «Cuando nuestros hijos vinieron al mundo», comenzó, con Esperanza a su lado, «los médicos nos dijeron que era prácticamente imposible que los 3 sobrevivieran. Hoy están aquí, sanos y fuertes, gracias a la excelente atención médica que recibieron, pero también gracias a algo más, algo que no se puede medir con máquinas o estudios». Hizo una pausa, mirando a los ancianos apaches y luego a los médicos, presentes, como reconociendo la importancia de ambos mundos. En honor a esa fuerza que los ayudó a superar lo imposible, queremos compartir con ustedes una pequeña ceremonia tradicional de agradecimiento. Tía Rosario se levantó con la ayuda de su bastón y se colocó junto a Miguel. De una pequeña bolsa extrajo un cuenco de barro y algunas hierbas secas.
Con movimientos precisos a pesar de su edad, preparó un pequeño sahumerio mientras murmuraba palabras en el antiguo idioma apache. Los trillizos, intrigados por el ritual, se acercaron y se quedaron quietos, con una seriedad impropia de su edad. La pequeña Itzel incluso cerró los ojos y levantó ligeramente el rostro, como si sintiera algo que los demás no podían percibir. En esta ceremonia, explicó Miguel a los invitados, agradecemos a las 4 direcciones, a la tierra que nos sostiene, al cielo que nos cubre, y a Usen, el gran espíritu, por la vida y la salud de nuestros hijos. Tía Rosario comenzó a cantar suavemente la misma melodía que Miguel había cantado a sus hijos en la unidad neonatal 3 años atrás. Para sorpresa de todos, los trillizos se unieron al canto, balbuceando sonidos que imitaban sorprendentemente bien la cadencia y el tono de la anciana. La doctora Fernández, observando la escena, se inclinó hacia Lucía, la enfermera que también había sido invitada a la celebración. ¿Crees que es posible que recuerden esa canción del hospital?, preguntó en voz baja. Lucía sonrió. Después de lo que vi con estos niños, no me atrevería a descartar nada. Cuando la ceremonia terminó, los pequeños volvieron corriendo a sus juegos como si nada hubiera pasado, pero algo en el ambiente había cambiado. Una sensación de paz y plenitud envolvía el jardín. Al anochecer, cuando los invitados comenzaron a despedirse, el doctor Gutiérrez, quien había sido el neonatólogo principal de los trillizos, se acercó a Miguel. «¿Sabes?», dijo, contemplando a los niños que ahora corrían en círculos persiguiendo luciérnagas. «Estoy escribiendo un artículo para una revista médica sobre tus hijos, sobre cómo la integración de prácticas culturales tradicionales con la medicina moderna puede beneficiar a pacientes en situaciones críticas». Miguel lo miró sorprendido. «¿En serio? No sabía que la ciencia estuviera interesada en estas cosas». El doctor sonrió. «La ciencia debería estar interesada en todo lo que funciona, aunque no podamos explicarlo completamente aún. Tu caso ha cambiado mi forma de ver la medicina». Mientras el último invitado se marchaba, Miguel y Esperanza llevaron a los cansados pero felices trillizos a su habitación compartida. Las 3 camas pequeñas estaban alineadas junto a la pared, decoradas con móviles que tía Rosario había confeccionado, donde pequeñas figuras de águilas danzaban con el más leve movimiento del aire. «Papá, cuéntanos otra vez la historia del águila blanca», pidió Nail mientras se acomodaba bajo las sábanas. «Sí, esa es nuestra favorita», añadió Aurora, abrazando su peluche preferido. «La que nos salvó cuando éramos bebés», completó Itzel con convicción. Miguel intercambió una mirada cómplice con Esperanza. Nunca les habían dicho explícitamente que esa historia había sido parte de su recuperación milagrosa, pero de alguna manera los niños parecían saberlo. «Está bien», accedió Miguel sentándose en la pequeña silla entre las camas. «Hace mucho tiempo, en las montañas donde nuestros antepasados vivían, un niño apache encontró un águila blanca herida. Mientras la historia fluía, los ojos de los pequeños comenzaron a cerrarse poco a poco. Cuando terminó el relato, los 3 dormían profundamente, con sonrisas de paz en sus rostros. En el pasillo, Esperanza abrazó a su esposo. «¿Recuerdas cuando los médicos dijeron que era imposible? Primero que quedara embarazada, luego que los 3 sobrevivieran». Miguel asintió, sintiendo una profunda gratitud. «Y aquí estamos, con 3 pequeños milagros que desafían todas las estadísticas». «No solo las estadísticas», respondió ella con una sonrisa. «Desafían los límites entre mundos, entre lo que creemos conocer y lo que realmente existe». Esa noche, mientras la luna llena iluminaba la pequeña casa en las afueras de Ciudad Cuauhtémoc, Miguel soñó nuevamente con las 3 águilas jóvenes volando. Pero esta vez
No necesitaban que el águila blanca las guiara. Volaban por sí mismas, altas y orgullosas contra el cielo infinito, mientras en tierra generaciones de antepasados apaches observaban con aprobación. El sueño era, como sabía Miguel en lo profundo de su corazón, no solo un reflejo del pasado, sino también un vistazo al futuro que aguardaba a sus hijos. Un futuro donde la ciencia y la tradición, la modernidad y las raíces ancestrales no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. Un futuro donde lo imposible era simplemente una palabra que no tenía lugar en el vocabulario de quien lleva la sangre de guerreros en sus venas. Y mientras la noche avanzaba pacíficamente, 3 pequeños corazones latían al unísono como lo habían hecho desde antes de nacer, llevando consigo la promesa de que algunas historias, como la suya, no terminan con el amanecer, sino que apenas comienzan.